Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. La tercera trilogía de Star Wars nos ha traído algunas sorpresas y nos ha llevado por algunos caminos que muchos podríamos considerar eran poco predecibles, ya que no solo vimos en el episodio 8 la sorprendente muerte del líder supremo Snoke ante Kylo Ren antes de que siquiera se explicara algo de él o su historia, sino que ahora en el episodio 9 mucho del plan de contingencia del emperador Palpatine está comenzando a tomar forma al haber creado la Primera Orden como lo vimos en un principio de esta trilogía, cosas que también hemos visto más detalles en la trilogía de Aftermath Comics o hasta en la campaña de Battlefront 2. Básicamente, mucho del contenido expandido de la saga de parte de las películas está convergiendo en el gran evento que será el episodio 9 ante el gran secreto que ocultó el emperador Palpatine para resurgir o de alguna manera tomar de nuevo el poder de la galaxia. Y como seguramente saben si han seguido los últimos videos, Masters, me he dado a la tarea de investigar todas las señales que hay en el canon ya debidamente fundamentadas que hacen mención de alguna manera al plan de Palpatine de cara a su regreso al episodio 9. Esto para tratar de comprender más ampliamente cómo el Sith trazó ese plan desde los tiempos cercanos al episodio 1 y cómo todo se fue expandiendo en un intrincado plan que probablemente ha durado los últimos 60 o 70 años en las tres trilogías de la saga. Claro, sabíamos por el regreso del Jedi que Palpatine supuestamente había muerto, pero que también había hecho que algunos de sus más fieles se retiraran, destruyeran el Imperio y luego tuvieran más de 3 décadas para reconstruirlo con otro nombre. Y en ese periodo, desde su muerte, pasaron muchos líderes provisionales que de una u otra manera actuaron como las marionetas del emperador o que creían que podrían quedarse con el nuevo imperio. Y entre ellos, claro, tuvimos primero en Aftermath a Gallius Rax, luego también en Aftermath a la gran almirante Rey Sloane y también a figuras que huyeron con ella hacia las regiones desconocidas como Brendol Hawks. Pero a final de cuentas sería Snoke como un usuario oscuro quien recibiría la herencia del plan de Palpatine. De hecho, Masters, ya la publicación oficial de Vanity Fair que nos mostró un detrás de las cámaras del episodio 9, al igual que un montón de datos únicos y fotografías sobre esta película, nos corroboró en sus múltiples artículos que el episodio 9, el ascenso de Skywalker, efectivamente nos mostraría esa pieza del rompecabezas faltante en la tercera trilogía sobre cómo rayos se dio el origen de la Primera Orden y cómo todo esto se une con el Sith. Y también mucho se ha especulado con el regreso del emperador Palpatine sobre que el líder supremo Snoke bien podría ser un experimento o incluso hasta un clon fallido de Palpatine. Algo que en realidad, Masters, debo decir son puras especulaciones y que hasta el momento nada es concluyente. Todo apunta a que Snoke tuvo el poder por un cierto tiempo matando a todos los líderes de la Primera Orden y que incluso él mismo menospreciaba los planes de Palpatine por sentirse arriba en el poder. Pero hay algo sumamente claro en el conocimiento de Snoke ya corroborado en novelas, particularmente en la de los últimos Jedi, ya que este usuario oscuro pudo conocer muchos de los planes de Palpatine e incluso también conocer de primera mano mucho acerca del Sith. Parece incluso como si lo hubiera conocido porque él mismo nos dijo que vio el ascenso y la caída del Imperio, y también porque era una especie de adorador delegado de Darth Vader por haber creado al Imperio, un legado que desde el punto de vista de Snoke únicamente se vio eclipsado cuando Vader prefirió salvar a su hijo que continuar con su creación galáctica imperial. Pero en todo esto, Masters, hay muchas señales que nos aporta el líder supremo Snoke que lo ligan a Palpatine y su plan de retorno, ya que justamente en la novela de los últimos Jedi, el líder supremo nos abre mucho de sus pensamientos acerca de Darth Sidious, la Primera Orden, Luke Skywalker e incluso del futuro próximo, ya que él, como todos los usuarios de la oscuridad, estaba obsesionado en ver y tratar de controlar el futuro. La cuestión aquí es que Snoke en la novela del episodio 8 nos dice muchas cosas que nos explican mucho sobre su mera naturaleza, al igual que su avance en la Primera Orden y sobre todo lo que sabía de Darth Sidious y su plan. Algo que ciencia cierta le hubiera dado mucho más valor a la película de los últimos Jedi y hubiera explicado mucho mejor las cosas sobre Snoke y Palpatine si esto se hubiera incluido en la película. Aunque, como todos sabemos, mucho sobre Snoke se dejó afuera del filme y solo vimos un par de escenas donde Snoke está en su trono y en una de ellas Kylo Ren le lleva a Rey para que pueda torturarla para saber dónde estaba Luke Skywalker, quien en aquellos momentos era su mayor amenaza. Pero justo un revelador fragmento de esos momentos en la novela de los últimos Jedi nos enseña todo lo que sabía Snoke, al igual que parte de su historia y sobre todo las cosas que lo conectan y lo que sabía hacia Palpatine.
algo que en sí es de lo más importante para entender el regreso del Sith en el episodio 9, a lo cual este interesante fragmento ligado a Snoke nos explica los pensamientos del líder supremo en aquellos momentos de la siguiente manera: interpretar las visiones del futuro era un juego peligroso. Ya sean Jedi, Sith o alguna otra secta menos celebrada por la historia, todos aquellos que usaron la fuerza para explorar las posibles líneas del tiempo mantuvieron esa prioridad en sus mentes. Esos quienes no murieron lamentando no haberlo hecho. Snoke había aprendido esa lección hace muchos años, cuando era joven y la galaxia era muy diferente. En estos días lo que le sorprendía era la cantidad de visiones del futuro dejadas de lado. Por ejemplo, ¿quién hubiera imaginado que la chica Rey sería tan delgada y de aspecto frágil? Parecería perdida en la sala del trono, empequeñecida tanto por su entorno como por los acontecimientos que sacudían a la galaxia, para lo cual era un punto de apoyo improbable e involuntario. Pero Snoke sabía que las apariencias a menudo engañaban, algunas veces fatalmente. Subestimar a Rey casi le había costado la vida a Kylo Ren después de todo. Snoke lo sabía mejor que nadie, porque tenía sus propias legiones de innumerables muertos, sus filas ocupadas por aquellos que lo habían subestimado. Snoke sabía que él mismo era un punto de apoyo poco probable, casi lo más alejado de lo que los restos andrajosos del Imperio de Palpatine habían imaginado como líder. Los almirantes y generales que habían sobrevivido a la furia de la implosión del Imperio y la ira de la Nueva República habían imaginado que los dirigiría a alguien más, cualquiera: el despiadado y tortuoso Gallius Rax, la obediente y prudente Rey Sloane, el resbaladizo fanático político Ormes Apolli, o incluso un arquitecto militar desquiciado pero ambicioso como Brendol Hawks. Todos esos aspirantes a líderes habían sido cooptados, marginados o destruidos, quedando solo Armitage Hawks, el hijo loco de un padre loco. Y ese no era más que un portavoz, un charlatán mal hablado cuyos desvaríos solo podían persuadir al tipo de chusma que adoraba ciegamente la ira y la certeza delirante. Aunque la historia galáctica lo registraría de manera diferente, Snoke se ocuparía de eso. La evolución de la Primera Orden había sido más improvisada que el plan maestro. Ese era otro elemento que las visiones tendían a perderse. Palpatine había diseñado la contingencia para destruir simultáneamente su imperio y asegurar su renacimiento, sorteando implacablemente sus filas y reconstruyéndolas con qué y quiénes sobrevivieran. La reconstrucción iba a tener lugar en las regiones desconocidas, secretamente investigada por los exploradores imperiales y sembrada de astilleros, laboratorios y almacenes. Un esfuerzo enormemente costoso que había llevado décadas y que se había mantenido oculto para todos menos para los elegidos. Pero los preparativos militares de los refugiados imperiales no habían sido baluartes suficientes contra los temores de las regiones desconocidas. Angustiados en la oscuridad entre estrellas extrañas, se habían acercado peligrosamente a la destrucción, y no fue el poderío militar lo que los salvó. Había sido conocimiento, el conocimiento de Snoke, lo cual irónicamente llevaba a Palpatine y sus secretos. La verdadera identidad de Palpatine como Darth Sidious, heredero de los Sith, había sido un secreto aún mayor que la contingencia, y las exploraciones del Imperio en las regiones desconocidas habían servido a ambos aspectos de su gobernante, porque Sidious sabía que el conocimiento que la galaxia tenía de la fuerza procedía de aquellos sistemas estelares largamente abandonados y medio legendarios, y que había grandes verdades que esperaban el redescubrimiento entre ellos, verdades que Snoke había aprendido y hecho servir para sus propios fines. Pero había un obstáculo en su camino: Skywalker, quien fue lo suficientemente sabio para no reconstruir la Orden Jedi, descartándola como la sociedad de debate esclerótica y que se autoperpetuaba en la que se había convertido en su agonía. En cambio, el último Jedi había intentado comprender los orígenes de la fe y las verdades más grandes que la respaldaban. Al igual que su padre, Skywalker había sido un instrumento favorito de la voluntad de la fuerza cósmica. Eso hizo que fuera esencial observarlo. Y una vez que Skywalker puso en peligro el diseño de Snoke, se había vuelto esencial actuar. Y así Snoke había recurrido a su vasto acervo de conocimientos para confundir el camino de Skywalker, atrapar a su familia y aprovecharse de los poderes de Ben Solo para asegurar la destrucción de Skywalker y el triunfo de Snoke. Ahora el final del juego que él había previsto estaba a la mano.
Como podemos darnos cuenta en este fragmento, Masters, hay ciertas cosas que son clave en todo esto que piensa Snoke, ya que por un lado él se vende como el estratega supremo y el gran salvador de la Primera Orden, ya que básicamente dice que si no fuera por él y su intervención con su conocimiento en las regiones desconocidas de la galaxia, el plan de Palpatine no hubiera resultado. De hecho, habla de ese plan como si fuera algo improvisado, algo sin duda interesante porque sabemos que Palpatine después de todo pretendía regresar y que tenía mucho conocimiento oculto que, como nos indica este fragmento, Snoke ignoraba o que simplemente estaba cegado por su soberbia por ser el líder de la Primera Orden. Claro, también sabemos que justo esos ayudantes navegadores con túnicas moradas que vimos en el episodio 8 en su trono usando el dispositivo Oculus fueron la clave para que la Primera Orden pudiera navegar en los sistemas complicados de las regiones desconocidas de la galaxia, pero no solo eso, sino que también el propio Snoke habla de que Darth Sidious en el pasado había sabido reconocer que muchos conocimientos antiguos de la fuerza y que son claves venían justo de esa región inexplorada de la galaxia. Y paradójicamente, Master, sabemos que Palpatine no hizo otra cosa más que explorar las regiones desconocidas para trazar todo un plan para regresarse a sí mismo el poder. Así que justo en todo esto esconde algunas señales muy importantes, porque quizás la resurrección de Palpatine, sus nuevas armas en el 9 y todo para que se convierta en una gran amenaza es probable que vengan de un pedazo del espacio dentro de las regiones desconocidas que sea doblemente desconocido incluso también para la Primera Orden. La cuestión, claro, y lo más importante de cara al episodio 9 es qué rayos pudo haber descubierto Palpatine antes, ya que como Snoke nos dice en la novela del episodio 8, también sabía muchos de esos misterios de las regiones desconocidas. ¿Acaso pues hablarán de algo para traerse a la vida o algo por el estilo? Y lo que es claro, Masters, por algunas filtraciones que hemos escuchado, es que el Sith precisamente utilizaría como trampolín un espacio secreto en las regiones desconocidas para ejecutar su plan final de regresar, y eso pues es de lo más interesante porque todo está unido. Así que como podemos darnos cuenta, todo esto que nos dice Snoke sobre que quería quitar del tablero de juego a Luke Skywalker sobre el plan secreto de Palpatine y sobre todo acerca de ciertas verdades de la fuerza que estaban listas para ser descubiertas, terminan por ser cosas sumamente reveladoras de cara al regreso del Sith, ya que parece ser que Palpatine siempre iba un paso adelante de Snoke, y eso que el líder supremo en este fragmento luce como alguien sumamente soberbio y alguien que sí respetaba a Palpatine por todo lo que hizo, pero que muy casualmente, para su mala fortuna, se sentía por encima en aquellos momentos del emperador Palpatine. Lo cual pues nos dice cuál equivocado estaba el antiguo líder supremo, porque el regreso del emperador de la galaxia solo ocasionaría una revelación mucho más grande de lo que creemos. Y eso pues será una de las más grandes sorpresas cuando en verdad descubramos cuáles eran cada una de las piezas secretas dentro del plan de regreso de Darth Sidious para poner en jaque a la galaxia una vez más. Pero si también te interesa saber más de ese plan secreto de la flota de Palpatine en el episodio 9, al igual que la relación que tienen todos esos secretos del Sith con los Sith Troopers rojos que veremos en el ascenso de Skywalker, esas historias te las dejaré aquí en las pantallas finales, así también como otras aventuras sobre la saga que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.